ardientes misterio de la antigüedad. Un antiguo talismán que podría vincular orgías paganas y sacrificios humanos con el nacimiento del cristianismo. Desapareció con el alzamiento de los nazis. Después de la caída de Hitler, se sospecha que desapareció tras el telón de acero. Ahora, un hombre quiere resolver el misterio del amuleto de Orfeo. Orfeo, el Cristo griego. El experto en idiomas antiguos, Mark Gaskin, investiga controvertidos artefactos religiosos como la sábana de Turín. Ahora está buscando una reliquia menos conocida pero altamente controvertida. Se conoce como el amuleto de Orfeo. Sí, muestra a un hombre crucificado con una luna y varias estrellas sobre él. A primera vista, el amuleto parece una antigua reliquia cristiana con una representación de Jesús en la cruz. Pero el nombre del amuleto no es Jesús, sino la mítica figura de Orfeo. Orfeo está relacionado con la palabra oscuridad en griego antiguo, y se dice que Orfeo descendió al inframundo. Hay muy pocas imágenes del amuleto, y Gaskin pretende localizarlo. El amuleto salió por primera vez a la luz en Italia en una colección privada. Luego fue donado al Museo Kaiser Friedrich en Alemania a comienzos del siglo XX. Gaskin llama a Berlín para conseguir datos sobre el amuleto. Hay una imagen que dice que estuvo en su museo. Hay una referencia de 1922, cuando el amuleto fue catalogado. La siguiente mención es de 1926, cuando el amuleto fue declarado una falsificación. Pero entonces el rastro se enfrió. No hay más registros del amuleto siendo retirado de la colección. Sencillamente desapareció. Los nazis tenían cazadores de reliquias dedicados a localizar objetos considerados con poderes sobrenaturales. Dado que el amuleto estaba en Berlín justo antes de la guerra, es posible que acabara en manos de los nazis. Pero cuando el Ejército Rojo entró en Berlín en 1945, muchos tesoros cayeron en manos soviéticas. Gaskin llama a museos de Rusia. Tengo referencias, números de catálogo, fotografías y dibujos, pero todos se hicieron en Alemania antes de la guerra. ¿Ustedes no tienen ningún registro? ¿Ninguno? A menos que el objeto aparezca, es imposible examinarlo en busca de pruebas físicas que puedan establecer si era una falsificación o no. Pero las antiguas fotos del amuleto tienen suficientes detalles como para permitirle a Gaskin estudiar los símbolos para conseguir pistas para descifrar su significado y su propósito. Llama al escritor Peter Gandy, que ha estudiado los nexos entre las religiones paganas como el orfismo y religiones abrahámicas como el cristianismo. Hola Peter, soy Mark. Hola Mark, ¿cómo estás? Estoy bien, pero he estado investigando el tema del amuleto de Orfeo. Me preguntaba si podrías darme tu opinión. Si miras el amuleto órfico, parece exactamente Jesucristo crucificado, pero la inscripción en griego que hay debajo nos indica que es una representación de Orfeo, e imágenes como esa de Orfeo estaban por todas partes en el mundo pagano. Si bajas a las catacumbas que hay debajo de Roma, supuestos lugares de enterramiento cristianos, lo que encontrarás en sus muros son un montón de imágenes paganas, incluyendo muchas imágenes de Orfeo, mientras que los cristianos afirman que son imágenes de Jesús. Orfeo fue adorado como músico. Muchas imágenes son representaciones de Orfeo tocando su lira ante animales.
Los historiadores de arte creen que cuando el cristianismo se convirtió en la religión estatal romana, Orfeo se convirtió en Cristo como el buen pastor. Gaskin está intrigado con la posible relación entre Orfeo y Cristo, y ahora investiga la leyenda más a fondo. Contacta con la escritora búlgara Ludmila Filipova, que ha escrito un libro sobre el amuleto y ha investigado muchas de las localizaciones relacionadas con la leyenda. He estado investigando el amuleto de Orfeo. En Bulgaria tenemos un montón de pruebas, como por ejemplo templos que explicaban los misterios órficos, y también tenemos una cueva muy interesante, a la que llamábamos la Garganta del Diablo. Creo que tienes que venir a Bulgaria a ver esta cueva. Es interesante. El mito griego nos dice que Orfeo descendió al inframundo, pero el camino que cogió, según la leyenda, estaba en una zona de la antigua Grecia que ahora pertenece a Bulgaria. Gaskin aterriza en Sofía, la capital búlgara, y se dirige hacia el sur, hacia las montañas Ródope. Filipova le ha pedido a Gaskin que llegue hasta la entrada de un antiguo complejo de cuevas. Este, según la leyenda, es el lugar desde el que Orfeo descendió al inframundo. Gaskin llega a la garganta de Trigrad, un cañón de rocas de mármol. En una grieta, en la falda de una montaña, ve a Filipova. Vaya, hay una buena caída. Esta es la Garganta del Diablo. La Garganta del Diablo. Parece un nombre apocalíptico. Exacto. Donde, según la leyenda, Orfeo entró en el inframundo para salvar a su mujer. Eurídice. Exacto. Orfeo es un héroe mítico griego, uno de los argonautas famoso por la belleza de su voz. Según el mito, descendió al Hades para rescatar a su mujer muerta, y allí fue transformado. Al principio de su vida, era simplemente un gran cantante. Entonces entró en el inframundo y volvió como profeta. Entró como cantante y salió como profeta. Como profeta. Y trajo increíbles conocimientos y enseñó a los tracios sus conocimientos de la nueva religión. Es una religión muy primitiva. Restos de pintadas referidas a los órficos se han datado en el siglo V a.C., la época de Sócrates y Platón. ¿Podemos seguir los pasos de Orfeo y descender? Intentémoslo. Sígueme. Este laberinto subterráneo natural es largo y peligroso. Se han instalado unas rejas de hierro para impedir entradas no autorizadas. El descenso es pronunciado. Los túneles se abren en cavernas, que se dividen en más túneles. Aquí resbala bastante. Cuidado, no te caigas. Y a través de las cavernas fluye agua gélida. Según la leyenda, estas son las aguas que separaron a los vivos de los muertos. Filipova ha contratado a un geólogo como guía, el doctor Yavor Shopov, un experto en las cuevas de Bulgaria, para que le ayude a entender los misterios que rodean esta cueva en concreto. Hola, doctor. Hola. Encantado. ¿Quieres ver el río más de cerca? Sí, claro. Vamos. Ten cuidado. ¿Qué hacía que la gente creyera que este era el río que llegaba al inframundo? Desde hace muchísimo tiempo,
La gente decía que objetos muy grandes como árboles caían de la superficie y desaparecían aquí, y nunca aparecían al otro lado de la cueva. Entonces estos objetos que caían no salían por el otro lado. Eso es, sí. Este arroyo subterráneo ha sido relacionado con el legendario río Estigio, la frontera acuática entre nuestro mundo y el inframundo. La casa de Hades. El dios de los muertos. Pero el amuleto con el hombre crucificado no solo lleva el nombre de Orfeo. La inscripción pone Orpheus Bacchus. De nuevo, hay una relación local. Filipouba lleva a Gaskin montaña arriba hasta las ruinas de una antigua ciudad. Perpericon, en el sur de Bulgaria, fue antaño una magnífica ciudad de piedra, protegida por muros fortificados de 3 metros de grosor. Y aún visibles entre los restos están los altares, que formaban parte de un templo dedicado al dios del vino y del éxtasis sexual, conocido por los griegos como Dionisio y por los romanos como Baco. Este es el principal altar de Dionisio. Creemos que aquí ponían vino, probablemente fuego, y ejecutaban algún tipo de rituales, trances. Este lugar es increíble. ¿Qué tipo de rituales se realizaban en lugares como este? Este es uno de los templos más sagrados relacionados con los misterios y rituales de Dionisio. Aquí se llegaban a celebrar bacanales. Según la leyenda, este era el lugar donde se celebraban las mayores orgías sexuales y sacrificios llevados a cabo en nombre de Dionisio. Según la leyenda, Orfeo se convirtió en discípulo de Dionisio, pero abandonó este culto y declaró que Apolo, el dios de la razón y del intelecto, era el dios supremo. Pero fue condenado por su herejía y murió a manos de las seguidoras de Dionisio. Pero todos estos rituales con orgías, bebidas, sacrificios humanos, no parecen tener mucho que ver con el cristianismo. Orfeo salió como un reformador y se puso a fundar una nueva religión, una nueva teología. Lo más importante de su nueva religión era enseñar que la gente podía hacer que su alma fuera inmortal. En la actualidad no se oye nada de la religión órfica. Ni siquiera leemos mucho en las fuentes históricas. ¿Por qué no sobrevivió? ¿Por qué no ganó muchos conversos? Cuando el cristianismo llegó a las tierras tracias, los apóstoles y sacerdotes cristianos estaban ansiosos por establecer la nueva religión, lo cual era normal, y paso a paso empezaron a cambiar el nombre de los dioses, los rituales, los lugares. Entonces lo que dices es que cuando el cristianismo llegó a estas tierras, adoptó ciertos elementos de la antigua religión pagana y los convirtió en cristianos. Gaskin encuentra similitudes entre las historias de Orfeo y de Jesucristo. Pero hay algo que no encaja. Orfeo descendió al infierno, mientras Cristo ascendió a los cielos. ¿O no? Gaskin se dirige a la iglesia de Karsali, montaña abajo. El cristianismo ortodoxo que se practica en esta zona sigue las doctrinas explicadas en los antiguos credos de los apóstoles, una de las primeras declaraciones de las creencias cristianas. El credo detalla un evento conocido como el descenso a los infiernos, describiendo cómo antes de ascender a los cielos, Jesús tuvo que descender a los infiernos para derrotar al diablo y liberar a los justos. En la iglesia ortodoxa, como en todas las iglesias cristianas por todo el mundo,
La gente se reúne cada semana para conmemorar la muerte y resurrección de Cristo, que es sorprendentemente similar a todo lo que hemos visto sobre Orfeo. El descenso al inframundo, la vuelta a la vida con un nuevo tipo de conocimiento que luego transmite a los creyentes de su nueva religión. El amuleto de Orfeo podría estar relacionado con todo esto. Esa misteriosa figura de una persona crucificada, porque es definitivamente una crucifixión lo que hay en el amuleto, con la inscripción con el nombre de Orfeo, el seguidor de Baco. Tiende a reforzar este vínculo. Mientras algunos creen que el amuleto de Orfeo es falso, su edad nunca ha sido verificada. Parece estar enraizado en una tradición secular. La religión órfica a la que representa se remonta al siglo VI a.C. ¿Podría esta misteriosa secta haber sido una fuente de inspiración para los primeros cristianos? Un antiguo artefacto puede ayudarle en sus investigaciones. Le lleva al norte de Grecia, a la antigua ciudad de Tesalónica, en la región de Macedonia. Aquí conoce a una arqueóloga, la doctora Despina Ignatidou. Hay una tumba oculta al público que nos da una información única sobre las doctrinas del orfismo. Nadie diría que aquí hay nada. Un corto ascenso desde una autopista ajetreada. Entre las rocas, metida en la tierra, hay una verja de acero. Allí construyeron un búnker de hormigón para proteger una tumba de 2500 años. Una tumba que pertenecía a un seguidor de Orfeo. La doctora Ignatidou tiene un listado de lo que se encontró aquí cuando se descubrió la tumba. Fue anotado en un diario. Según el diario de la excavación que tenemos aquí, la tumba estaba llena de bronce, plata, todo tipo de vasijas, cerámica, oro, muchas cosas. Mira, en el diario pone que encontraron un manuscrito. Sí, es cierto. Pero fue encontrado en la tapa de la tumba, donde solían dejar los restos pequeños de la cremación. Entonces el papiro fue quemado. A medias, en realidad. Fue situado en la pira funeraria con el fallecido y la mitad quedó destruida. Pero la otra mitad se chamuscó y se ha conservado. ¿Sería posible ver el papiro? Claro, pero para ello tenemos que ir al museo. El tesoro encontrado en la tumba muestra que es el lugar de descanso de alguien muy rico. Pero para los arqueólogos, el descubrimiento más valioso fue el papiro chamuscado, el manuscrito más antiguo de Europa. Este es el papiro. Es un hallazgo sorprendente. Resulta increíble pensar que esto podría ser tan antiguo. Y es muy emocionante verlo. Tiene casi 2500 años. Es el texto conservado más antiguo de toda Europa. Es conmovedor para alguien que se pasa la vida buscando estas cosas. El manuscrito quemado es imposible de leer a simple vista. Pero un equipo de arqueólogos forenses ha utilizado una técnica llamada imágenes multiespectrales para revelar lo que hay escrito. Después de más de 2 milenios, Orfeo encontró su voz. Porque resulta que esto es un poema religioso atribuido al mismísimo Orfeo.
Gaskin traduce el antiguo griego con la esperanza de encontrar algún nexo entre la religión órfica y el cristianismo. Es increíble, después de ver los restos calcinados, que el texto quedara tan claro en las fotografías. Es un poema muy interesante, relacionado con la religión órfica. De hecho, el texto se le atribuyó a Orfeo. Por estos textos calcinados, parece que la religión órfica guarda unas similitudes sorprendentes con el cristianismo. Los órficos creían que los humanos tenían almas, que podrían ser juzgados al morir y tener que pagar por sus actos. Sus ceremonias incluían la transformación simbólica de agua en vino, como el ritual cristiano del pan y el vino simbolizando el cuerpo y la sangre. Y la brutal muerte de Orfeo, el profeta, se considera un sacrificio por los males de la humanidad. Del mismo modo que la Biblia habla de las enseñanzas de Jesucristo, el papiro parece dar la palabra de Orfeo a sus seguidores. Y cómo algunas de sus ideas pudieron haber sido adoptadas por los primeros cristianos. Está claro que los órficos no copiaban a los cristianos. La pregunta es, ¿estaban los cristianos adoptando a Orfeo? El cristianismo primitivo se desarrolló en una Judea ocupada por los romanos, que durante el primer y segundo siglo después de Cristo era un crisol de religiones. Aparte de la mayoría judaica, había numerosas sectas grecorromanas, facciones, religiones, credos y fes misteriosas. La influencia de las llamadas creencias paganas en el desarrollo del cristianismo ahora está reconocida por muchos historiadores. El amuleto de Orfeo puede parecer un objeto insignificante, pero representa un momento crucial en el tiempo donde el cristianismo parece haber adoptado algunas de las creencias y rituales de una secta pagana. Pocos se imaginaban que el cristianismo pasaría a convertirse en la religión más importante del mundo. Es una idea sorprendente y provocadora que algunas partes del cristianismo pudieran depender de un origen pagano. ¿Podría este misterioso y elusivo amuleto de Orfeo, con su imagen de un hombre crucificado, al que se ha identificado claramente como Orfeo, ser la clave que vincule parte del cristianismo a antiguos elementos paganos? Pero las consecuencias de esa pregunta podrían ser impredecibles. ¿Podría ser este el motivo por el que el amuleto de Orfeo ha desaparecido? Hacía que la gente creyera que este era el río que llegaba al inframundo. Desde hace muchísimo tiempo, la gente decía que objetos muy grandes como árboles caían de la superficie y desaparecían aquí, y nunca aparecían al otro lado de la cueva. Entonces estos objetos que caían no salían por el otro lado. Eso es, sí. Este arroyo subterráneo ha sido relacionado con el legendario río Estigio, la frontera acuática entre nuestro mundo y el inframundo. La casa de Hades. El dios de los muertos. Pero el amuleto con el hombre crucificado no solo lleva el nombre de Orfeo. La inscripción pone Orpheus Bacchus. De nuevo, hay una relación local. Filipouba lleva a Gaskin montaña arriba hasta las ruinas de una antigua ciudad.
Perpericon, en el sur de Bulgaria, fue antaño una magnífica ciudad de piedra, protegida por muros fortificados de 3 metros de grosor. Y aún visibles entre los restos están los altares, que formaban parte de un templo dedicado al dios del vino y del éxtasis sexual, conocido por los griegos como Dionisio y por los romanos como Baco. Este es el principal altar de Dionisio. Creemos que aquí ponían vino, probablemente fuego, y ejecutaban algún tipo de rituales, trances. Este lugar es increíble. ¿Qué tipo de rituales se realizaban en lugares como este? Este es uno de los templos más sagrados relacionados con los misterios y rituales de Dionisio. Aquí se llegaban a celebrar bacanales. Según la leyenda, este era el lugar donde se celebraban las mayores orgías sexuales y sacrificios llevados a cabo en nombre de Dionisio. Según la leyenda, Orfeo se convirtió en discípulo de Dionisio, pero abandonó este culto y declaró que Apolo, el dios de la razón y del intelecto, era el dios supremo. Pero fue condenado por su herejía y murió a manos de las seguidoras de Dionisio. Pero todos estos rituales con orgías, bebidas, sacrificios humanos, no parece... Y es muy emocionante verlo. Tiene casi 2500 años. Es el texto conservado más antiguo de toda Europa. Es conmovedor para alguien que se pasa la vida buscando estas cosas. El manuscrito quemado es imposible de leer a simple vista. Pero un equipo de arqueólogos forenses ha utilizado una técnica llamada imágenes multiespectrales para revelar lo que hay escrito. Después de más de 2 milenios, Orfeo encontró su voz. Porque resulta que esto es un poema religioso atribuido al mismísimo Orfeo. Gaskin traduce el antiguo griego con la esperanza de encontrar algún nexo entre la religión órfica y el cristianismo. Es increíble, después de ver los restos calcinados, que el texto quedara tan claro en las fotografías. Es un poema muy interesante, relacionado con la religión órfica. De hecho, el texto se le atribuyó a Orfeo. Por estos textos calcinados, parece que la religión órfica guarda unas similitudes sorprendentes con el cristianismo. Los órficos creían que los humanos tenían almas, que podrían ser juzgados al morir y tener que pagar por sus actos. Sus ceremonias incluían la transformación simbólica de agua en vino, como el ritual cristiano del pan y el vino simbolizando el cuerpo y la sangre. Y la brutal muerte de Orfeo, el profeta, se considera un sacrificio por los males de la humanidad. Del mismo modo que la Biblia habla de las enseñanzas de Jesucristo, el papiro parece dar la palabra de Orfeo a sus seguidores. Y cómo algunas de sus ideas pudieron haber sido adoptadas por los primeros cristianos. Está claro que los órficos no copiaban a los cristianos. La pregunta es, ¿estaban los cristianos adoptando a Orfeo? El cristianismo primitivo se desarrolló en una Judea ocupada por los romanos, que durante el primer y segundo siglo después de Cristo era un crisol de religiones. Aparte de la mayoría judaica, había numerosas sectas grecorromanas, facciones, religiones, credos y fes misteriosas. La influencia de las llamadas creencias paganas en el desarrollo del cristianismo ahora está reconocida por muchos historiadores. Altamente controvertida. Se conoce como el amuleto de Orfeo. Sí, muestra a un hombre crucificado con una luna y varias estrellas sobre él.
A primera vista, el amuleto parece una antigua reliquia cristiana con una representación de Jesús en la cruz. Pero el nombre del amuleto no es Jesús, sino la mítica figura de Orfeo. Orfeo está relacionado con la palabra oscuridad en griego antiguo, y se dice que Orfeo descendió al inframundo. Hay muy pocas imágenes del amuleto, y Gaskin pretende localizarlo. El amuleto salió por primera vez a la luz en Italia en una colección privada. Luego fue donado al Museo Kaiser Friedrich en Alemania a comienzos del siglo XX. Gaskin llama a Berlín para conseguir datos sobre el amuleto. Hay una imagen que dice que estuvo en su museo. Hay una referencia de 1922, cuando el amuleto fue catalogado. La siguiente mención es de 1926, cuando el amuleto fue declarado una falsificación. Pero entonces el rastro se enfrió. No hay más registros del amuleto siendo retirado de la colección. Sencillamente desapareció. Los nazis tenían cazadores de reliquias dedicados a localizar objetos considerados con poderes sobrenaturales. Dado que el amuleto estaba en Berlín justo antes de la guerra, es posible que acabara en manos de los nazis. Pero cuando el Ejército Rojo entró en Berlín en 1945, muchos tesoros cayeron en manos soviéticas. Gaskin llama a museos de Rusia. Tengo referencias, números de catálogo, fotografías y dibujos, pero todos se hicieron en Alemania antes de la guerra. ¿Ustedes no tienen ningún registro? ¿Ninguno? A menos que el objeto aparezca, es imposible examinarlo en busca de pruebas físicas que puedan establecer si era una falsificación o no. Pero las antiguas fotos del amuleto tienen suficientes detalles como para permitirle a Gaskin estudiar los símbolos para conseguir pistas para descifrar su significado y su propósito. Llama al escritor Peter Gandy, que ha estudiado los nexos entre las religiones paganas como el orfismo y religiones abrahámicas como el cristianismo. De nuevo, hay una relación local. Filipova lleva a Gaskin montaña arriba hasta las ruinas de una antigua ciudad. Perpericon, en el sur de Bulgaria, fue antaño una magnífica ciudad de piedra, protegida por muros fortificados de 3 metros de grosor. Y aún visibles entre los restos están los altares, que formaban parte de un templo dedicado al dios del vino y del éxtasis sexual, conocido por los griegos como Dionisio y por los romanos como Baco. Este es el principal altar de Dionisio. Creemos que aquí ponían vino, probablemente fuego, y ejecutaban algún tipo de rituales, trances. Este lugar es increíble. ¿Qué tipo de rituales se realizaban en lugares como este? Este es uno de los templos más sagrados relacionados con los misterios y rituales de Dionisio. Aquí se llegaban a celebrar bacanales. Según la leyenda, este era el lugar donde se celebraban las mayores orgías sexuales y sacrificios llevados a cabo en nombre de Dionisio. Según la leyenda, Orfeo se convirtió en discípulo de Dionisio, pero abandonó este culto y declaró que Apolo, el dios de la razón y del intelecto, era el dios supremo. Pero fue condenado por su herejía y murió a manos de las seguidoras de Dionisio. Pero todos estos rituales con orgías, bebidas, sacrificios humanos, no parecen tener mucho que ver con el cristianismo. Orfeo salió como un reformador y se puso a fundar una nueva religión, una nueva teología.
Lo más importante de su nueva religión era enseñar que la gente podía hacer que su alma fuera inmortal. En la actualidad no se oye nada de la religión órfica. Ni siquiera leemos mucho en las fuentes históricas. ¿Por qué no sobrevivió? ¿Por qué no ganó muchos conversos? Cuando el cristianismo llegó a las tierras tracias, los apóstoles y sacerdotes cristianos estaban ansiosos por establecer la nueva religión, lo cual era normal, y paso a paso empezaron a cambiar el nombre de los dioses, los rituales, los lugares. Entonces lo que dices es que cuando el cristianismo llegó a estas tierras, adoptó ciertos elementos de la antigua religión pagana y los convirtió. ¿Ustedes no tienen ningún registro? ¿Ninguno? A menos que el objeto aparezca, es imposible examinarlo en busca de pruebas físicas que puedan establecer si era una falsificación o no. Pero las antiguas fotos del amuleto tienen suficientes detalles como para permitirle a Gaskin estudiar los símbolos para conseguir pistas para descifrar su significado y su propósito. Llama al escritor Peter Gandy, que ha estudiado los nexos entre las religiones paganas como el orfismo y religiones abrahámicas como el cristianismo. Hola Peter, soy Mark. Hola Mark, ¿cómo estás? Estoy bien, pero he estado investigando el tema del amuleto de Orfeo. Me preguntaba si podrías darme tu opinión. Si miras el amuleto órfico, parece exactamente Jesucristo crucificado, pero la inscripción en griego que hay debajo nos indica que es una representación de Orfeo, e imágenes como esa de Orfeo estaban por todas partes en el mundo pagano. Si bajas a las catacumbas que hay debajo de Roma, supuestos lugares de enterramiento cristianos, lo que encontrarás en sus muros son un montón de imágenes paganas, incluyendo muchas imágenes de Orfeo, mientras que los cristianos afirman que son imágenes de Jesús. Orfeo fue adorado como músico. Muchas imágenes son representaciones de Orfeo tocando su lira ante animales. Los historiadores de arte creen que cuando el cristianismo se convirtió en la religión estatal romana, Orfeo se convirtió en Cristo como el buen pastor. Gaskin está intrigado con la posible relación entre Orfeo y Cristo, y ahora investiga la leyenda más a fondo. Contacta con la escritora búlgara Ludmila Filipova, que ha escrito un libro sobre el amuleto y ha investigado muchas de las localizaciones relacionadas con la leyenda. He estado investigando el amuleto de Orfeo. En Bulgaria tenemos un montón de pruebas, como por ejemplo templos que explicaban los misterios órficos, y también tenemos una cueva muy interesante, a la que llamábamos la garganta del diablo. Creo que tienes que venir a Bulgaria a ver esta cueva. Es interesante. El mito griego nos dice que Orfeo descendió al inframundo, pero el camino que cogió, según la leyenda, estaba en una zona de la antigua Grecia que ahora pertenece a Bulgaria. He estado investigando el amuleto de Orfeo. En Bulgaria tenemos un montón de pruebas, como por ejemplo templos que explicaban los misterios órficos, y también tenemos una cueva muy interesante, a la que llamábamos la garganta del diablo. Creo que tienes que venir a Bulgaria a ver esta cueva. Es interesante. El mito griego nos dice que Orfeo descendió al inframundo, pero el camino que cogió, según la leyenda, estaba en una zona de la antigua Grecia que ahora pertenece a Bulgaria. Gaskin aterriza en Sofía, la capital búlgara, y se dirige hacia el sur, hacia las montañas Ródope. Filipova le ha pedido a Gaskin que llegue hasta la entrada de un antiguo complejo de cuevas. Este, según la leyenda, es el lugar desde el que Orfeo descendió al inframundo.
Gaskin llega a la garganta de Trigrad, un cañón de rocas de mármol. En una grieta, en la falda de una montaña, ve a Filipova. Vaya, hay una buena caída. Esta es la garganta del diablo. La garganta del diablo. Parece un nombre apocalíptico. Exacto. Donde, según la leyenda, Orfeo entró en el inframundo para salvar a su mujer. Eurídice. Exacto. Orfeo es un héroe mítico griego, uno de los argonautas famoso por la belleza de su voz. Según el mito, descendió al Hades para rescatar a su mujer muerta, y allí fue transformado. Al principio de su vida, era simplemente un gran cantante. Entonces entró en el inframundo y volvió como profeta. Entró como cantante y salió como profeta. Como profeta. Y trajo increíbles conocimientos y enseñó a los tracios sus conocimientos de la nueva religión. Es una religión muy primitiva. Restos de pintadas referidas a los órficos se han datado en el siglo V a.C., la época de Sócrates y Platón. ¿Podemos seguir los pasos de Orfeo y descender? Intentémoslo. Sígueme. Este laberinto subterráneo natural es largo y peligroso.